yanchu kallakichi mainayan hatun apayu hospitalatamanta kankunaspa y ya que desuchis acerca de nuestro idioma quechua. La gran pregunta es esto: ¿existen conjunciones en nuestro idioma quechua? Claro que existen las conjunciones en nuestro idioma quechua. Conjunciones copulativas y las conjunciones disyuntivas. Entonces, en este caso vamos a trabajar acerca de lo que es la conjunción disyuntiva. Pero ¿cómo se dice en quechua la conjunción disyuntiva? Se dice, vamos, ¿qué dice acá? Acajina sele puñu. Significa conjunción disyuntiva. Pero en este caso específicamente, ¿qué es la conjunción disyuntiva? La conjunción disyuntiva une dos ideas opuestas. Une dos ideas opuestas. También podemos indicar que unen dos palabras indicando contradicción. Muy bien, Guayquecuna, Panaicuna. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la estructura de esta conjunción disyuntiva? Miren aquí. Dice aquí, un, 3 puntos, chu. Otro, 3 puntos, chu. ¿Qué es, profe, lo que usted está indicando? O sea, esta conjunción disyuntiva por sí solo no tiene función. ¿Necesita de qué? Necesita de una raíz lexical, de una palabra. Mire, si yo digo acá, atochu, guarmichu. Hay dos palabras distintas, atochu, guarmichu. Como les indicaba, aquí tenemos que tener lo que es una raíz de una palabra y la otra raíz aquí. O sea, son sufijos dependientes que los dos unidos va a generar lo que es la conjunción disyuntiva. La conjunción disyuntiva o. Tenemos al final un signo de interrogación. Muy bien, a este lado vamos. Rapidito. Tenemos jaurichicuna, ejemplo. Mira, aquí tienes el suti más el chu. El suti más el chu. Significa que nosotros debemos tener en claro lo que es más chu. Aquí otro, más chu. Al cochu, michicho. ¿El perro o el gato? A ver, ¿el perro o el gato? Siguiente, puedo poner de repente huacá. Aquí puedo poner ato. Huacachu, ato, atorcho. Huacachu, atorcho. ¿Ya? De esa forma. ¿Pero puede agregar más? Claro, puede poner aquí de repente aya, que significa loro. Ayachu, cowichu. Cowichu. Muy bien, vamos a poner acá chu y otro más chu. Tenemos dos palabras aquí. Les indicaba aquí, pueden poner más sustantivos. Le agregas chu, le agregas chu, le agregas chu. Miren, huacachu, alcochu, michichu. Para personas también puede ser virgiliuchu, mariachu, juliachu, intichu, antichu. ¿Ya? Muy bien, de esa forma ustedes pueden trabajar acerca de conjunciones disyuntivas. Pero profesor, ¿qué significa todo eso? Pues, si yo pongo de esta forma, va a generar lo que es la conjunción disyuntiva o. La conjunción disyuntiva o. Pero vamos a generar como una pregunta. Muy bien, vamos a tener aquí oraciones para poder tener claro los ejemplos. Mire, alcochu michichu. Primer ejemplo, sujeto, objeto y lo que es el verbo. Muy bien, aquí vamos. Alcochu, número 1, alcochu, michichu, michichu, aichata, mijo, aichata,
miju. Al cochu, michichu, aichata miju. ¿Qué significa? El perro o el gato come la carne. Muy bien. De esa forma ustedes deben trabajar. Siguiente ejemplo. Tenemos huacachu, atochu. 2. Iskay. Huacachu, atochu, achuta miju. Achuta sarum, por ejemplo. Para no repetir. Sarum. Entonces, ¿qué dice aquí? La vaca o el zorro pisa el pasto. Muy bien. De esa forma ustedes pueden realizar más oraciones utilizando la conjunción disyuntiva dentro de nuestro idioma quechua, que es la conjunción disyuntiva o. ¿Cómo se forma? Agregas a un sustantivo chu, al otro lado agregas también a un sustantivo chu. Cuchichu al cochu, guarnichu, jadichu, pichincuchu, ayachu. De esa forma pueden hacer más disyuntivas en nuestro idioma quechua. Chayapitukunchis, tú para el